Dios le siga bendiciendo, mi amigo. Qué bueno, qué bendición tan maravillosa de parte de nuestro Dios poder llegar al seno de su hogar a través de esta programación de Palabras de Vida. Nuestro mayor anhelo y deseo es que el Todopoderoso le siga bendiciendo de una manera grande, de una manera abundante. Llegamos a su hogar gracias a Dios y al esfuerzo de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial, recordándoles que cada una de ellas está abierta para que asistas a oír la palabra de Dios en medio de la lucha, de la dificultad que usted pueda tener. Dios quiere bendecirle y sacarle adelante, y para eso, amigo, están las iglesias, para orar por usted, por su problema, y para que juntos honremos y glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Soy el pastor Arturo Angarita y en esta tarde me acompañan el reverendo Jorge Humberto Henao y el pastor John Cañas, dispuestos a llegar, amigos, con una palabra de bendición, anhelando que el Todopoderoso le alcance, le bendiga y que sin duda alguna todos seamos edificados. Pastor Humberto, buenas tardes. Buenas tardes, Pastor Arturo, y a todos ustedes también un saludo muy fraterno en esta nueva oportunidad que nos concede el Señor de estar en vuestros hogares a través de este medio. Queremos decirles que es una tarde maravillosa y que la bendición del Señor está dispuesta para cada uno de nosotros. Así que permanezcamos aquí porque habrá bendición para todos. Sin duda alguna, mis amigos, Dios siempre tiene una bendición maravillosa y hoy, sin duda, para usted hay una bendición especial. Recíbala, espérela, que sin duda alguna aquí está Dios a través de esta programación para bendecirle. Pastor John, buenas tardes. Buenas tardes, Pastor Arturo, y a toda la amable audiencia, a mi pastor Humberto Henao, y a todos los que pueden vernos en este momento. De verdad que agradecidos con Dios por este nuevo momento que podemos estar aquí delante de todos ustedes, compartiendo la palabra de nuestro Dios y dándole gracias a Dios por tener este espacio y la oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Mis amigos, la palabra nos enseña que hay que orar en todo tiempo, acercarnos a Dios a través de la oración. Por eso frecuentemente presentamos a Dios siempre en nuestra programación, esperando que el Todopoderoso se manifieste, porque solo Él conoce la necesidad que usted puede tener. Nosotros tratamos, amigos, de hacer lo que está a nuestro alcance, pero confiando siempre en la bondad y en la misericordia de Dios, que es el que conoce su problema y que en esta tarde puede ayudarlo, puede sacarlo adelante. Por eso, en este momento le invito, si le es posible, ore juntamente con nosotros y presentemos a Dios esta programación. Pastor Humberto. Nuestro Padre que estás en los cielos, pero también en la tierra, donde dos o tres invocamos tu nombre. Queremos, Señor, agradecerte esta nueva bendición que representa el estar frente a estas cámaras, a este estudio, con el fin y objetivo, Señor, de llegar a cada hogar, a cada familia que pueda vernos, y con ello una bendición, una palabra, un incentivo que conduzca, oh Dios, tu bendición hacia cada vida. Te presento cada hogar, cada familia, y pedimos que el programa de hoy traiga mucha bendición a todos, Padre. En el nombre de Jesús te agradezco también por mis consiervos aquí en este estudio, el pastor Arturo, el pastor John, a quienes pido nos bendigas y que hoy podamos ser de provecho en tus santas manos para la realización de este programa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amigos, hoy queremos charlar la palabra de Dios bajo el tema la gratitud para con Dios. La gratitud para con Dios. Uno debe mostrarse sin duda alguna siempre agradecido, y por eso hoy nuestro anhelo, nuestro deseo es enseñarle a usted a través de la palabra de Dios cómo es que debemos ser muy agradecidos con nuestro Dios. El apóstol San Pablo nos da una lista de todas las cosas por las cuales uno debe expresar a Dios las gracias, decirle a Dios gracias, el motivo, lo bueno que ha sido Dios con nuestras vidas. Esa es nuestra temática. A través de la programación, amigos, estaremos tocando este tema. Deseamos que Dios a través del mismo le bendiga y que cada día Dios nos enseñe a ser agradecidos. Les recuerdo que las iglesias del Movimiento Misionero Mundial están abiertas. Vamos a oír la palabra de Dios, nuestros templos en Bucaramanga, en Florida Blanca, en toda el área metropolitana. Las iglesias del Movimiento Misionero Mundial están abiertas, gracias a Dios, porque Dios ha bendecido la obra, ha bendecido su obra, la lleva adelante, y estoy seguro que cerca a su hogar hay una iglesia del Movimiento Misionero Mundial para que asistas a oír ese mensaje que cambia, ese mensaje que transforma, es la palabra de Dios. Hoy queremos invitarle a la iglesia del barrio Cañaveral, de igual forma a la iglesia de Belencito y la iglesia de Florida Centro. El pastor Jorge Humberto Henao nos recuerda la dirección de Cañaveral.
Efectivamente, estamos allí en la calle 34, número 2627, a solo media cuadra de la estación del Metrolínea. Allí hay un local que nos sirve de albergue temporal como iglesia. Allí les esperamos y créame que será bienvenido. De alguna manera nos ubicaríamos allí porque el lugar no es muy amplio, pero allí está la bendición de Dios, que es lo que interesa. Así que les esperamos en ese lugar los martes, los jueves, los viernes a las 7 de la noche y los sábados a las 6 de la tarde cuando tenemos actividad juvenil, y en este caso el domingo, que es un día muy especial, también a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde tenemos una gran reunión espiritual para la gloria del Señor. De igual forma, amigos, queremos extenderle nuestra invitación a la iglesia del barrio La Trinidad, la iglesia del barrio Belencito. En La Trinidad pastorea el pastor o el reverendo Salustiano Cañas, a quien saludamos en esta tarde. Que Dios le siga bendiciendo, pastor, que su salud cada día mejore. Sin duda alguna, la bendición de Dios le seguirá alcanzando, pero el pastor John Cañas nos recordará las direcciones de estas congregaciones. Les esperamos en la iglesia de la Trinidad, ubicada en la carrera 18, número 59, 152, allí junto al Colegio Cristiano Torrefuerte. Estamos allí, mi pastor y padre Salustiano Cañas está allí esperándoles muy gustosamente para recibirles allí en los servicios el día martes, jueves a las 7 de la noche, los sábados a las 5 de la tarde, domingos 9 de la mañana y 5 de la tarde culto evangelístico. De igual manera, esperamos que pueda vernos o pueda ver incluso emisiones de las programaciones aquí en Palabras de Vida en la página www.mmmlatrinidad.com. Igual manera, también se está transmitiendo un programa radial a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde por Nitro Estéreo 103.2, Una Voz en el Desierto, programación auspiciada y dirigida por la Iglesia de la Trinidad. De igual manera, en Belencito les esperamos allí en la calle 63A, número 1316, allí junto a la escuela en la parte de la loma de Belencito. Les esperamos. Los cultos son el día miércoles, viernes y sábado 7 de la noche, domingos 8 de la mañana y 5 de la tarde. De igual forma, amigos, en Florida Centro, frente al hospital, carrera octava, número 339. Le esperamos los días martes y jueves 7 de la noche, domingo 9 de la mañana y 5 de la tarde. Cualquier inquietud, llámanos al 699-1508. Comuníquenos su problema, su necesidad. Con gusto queremos orar, pedirle a Dios que se glorifique. Solo llámenos y estamos dispuestos a orar por su petición. Amigos, contentos y agradecidos con Dios porque la obra del Movimiento Misionero Mundial, Dios la ha llevado adelante. Dios cada día se va glorificando, extendiéndose, amigos, la obra del Señor por doquier, y la verdad es que contentos y agradecidos con Dios por lo que hace. Pastor Humberto, usted acaba de llegar de una hermosa convención en los Estados Unidos, donde se ha visto la mano del Señor de una manera muy, pero muy especial, pastor. En efecto, pastor, estaba la semana pasada en la convención de Atlanta, en el estado de Georgia, donde se reunieron la cantidad de pastores que integran nuestro ministerio en ese país, y de verdad que fue una bendición maravillosa, unas 3.500 personas de asistencia, y el pastorado, en su gran mayoría, todos, por decirlo así, estuvieron. Tuvo también nuestro presidente, el reverendo Gustavo Martínez, con quien compartimos la convención, y fue de mucha bendición. Allí tenemos una colonia de colombianos grande, hay un buen número también de santanderianos, y de todos ellos traigo un saludo fraterno, un abrazo muy especial. Amén, para todo este pueblo bumangués que con tanto aprecio ellos recuerdan. Amigos, cuánto nos alegra cómo Dios bendice su obra, sin duda alguna. Son convenciones tras convenciones, pastor Humberto. Sí, son frecuentes. Precisamente la oficialidad no pudieron estar todos porque teníamos simultáneamente la convención en las Antillas y también en Costa Rica con los países de Centroamérica, así que fue una semana de mucha actividad. Amigos, por todo esto damos honor, damos honra y toda la gloria, inclusive la damos al Señor, porque no es más, es Dios moviéndose y bendiciendo su obra. Les recuerdo, amigos, la gratitud para con todos. Antes de ir, amigos, a una pausa, quiero decirle que el agradecimiento es la memoria del corazón. Ya regresamos.
Amigos, la gratitud para con Dios. Queremos charlar de por qué ser agradecidos con nuestro Dios. Es tanto lo que Dios día a día hace. Cuando nosotros expresamos a Dios nuestra gratitud, sin duda alguna veremos la mano del Señor obrar a nuestro favor. Pastor Humberto, ¿por qué debemos dar gracias a Dios? Hay una infinidad de razones bíblicas por las cuales debemos invocar a Dios con mucha gratitud, pero el texto que nos va a servir como base está en Efesios 5:20. Y oigan como dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay dos aspectos que se destacan. Uno es siempre, o sea, continuamente hay motivos para dar gracias al Señor y debemos hacerlo. Y la otra razón es por todo. O sea, todo, incluso los momentos difíciles, las experiencias amargas, lo que a esta humana naturaleza no le agrada, son medios a través de los cuales Dios nos forma, nos instruye, nos capacita, nos enseña. De manera que hay razones para dar por todo gracias al Señor. Así que tenemos aquí una serie de motivos bíblicos, por supuesto, como les decía, pero queremos destacar este tema porque en medio de un mundo de tanta ingratitud, cuando tantos millones de personas olvidan a un Dios benefactor, no tienen en cuenta su gracia, su misericordia, su provisión, es bueno que recordemos por qué debemos dar gracias al Señor, y ese es el tema que hoy nos va a ocupar, porque es muy interesante, es muy bonito que le demos gracias a Dios, porque además de expresarle nuestra gratitud por todo, también nuestro corazón se llena de humildad, de sencillez, al admitir que todo lo hemos recibido de Él. Esto evita que el orgullo, la arrogancia, la prepotencia se apoderen en nuestros corazones, porque entendemos a través de la gratitud que todo se lo debemos a Él. Por la misma razón vivimos contentos, siempre dependiendo de su gracia, de su bondad, de su misericordia. Muy importante, pastor, este apunte. La gratitud lo lleva a uno a vivir una vida conforme, contenta, como usted lo acaba de mencionar. Por supuesto, porque la persona agradecida desde el punto de vista psicológico y anímico mantiene una buena salud mental, espiritual, porque no tiene orgullo, no cree que lo que tiene se lo merece, sino que es objeto de la misericordia y de la gracia divina. Y eso hace que uno viva contento, tranquilo, feliz, inclusive por el sencillo pan diario. Cuando uno entiende que hay millones de personas que no lo tienen, que ese punto de pronto en su momento lo tocaremos, cuando uno descubre que en África, en Asia, en otras partes, uno ve las hambrunas que azotan esos pueblos, el hecho de tener un plato en la mesa y tener un bocado diario es motivo de darle gracias al Señor. Que si uno le dijera a una de esas personas con hambre: mire, le voy a dar un plato de comida, pero usted ora 10 minutos o 15 antes, seguro que esa persona lo haría, y nosotros no tenemos necesidad de orar todo ese tiempo. Entonces, solamente por eso, para hablar de algo pequeño, porque hay factores que debido a su importancia son mucho más trascendentes que la comida o el vestido. Entonces veremos por la palabra que Dios es un Dios lleno de amor, de misericordia, y que lo que menos podemos hacer como humanos es darle gracias por todo. Amigos, el apóstol San Pablo inicia esta lista y es: uno debe dar gracias a Dios precisamente, Pastor John, por la gracia que hemos recibido del Señor, por la gracia que nos ha sido dada. Primera de Corintios capítulo 1, el verso 4, pastor. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Qué hermoso nosotros encontrar que hemos recibido una gracia. Gracia significa regalo inmerecido. Y estamos nosotros hoy en los caminos de Dios por esa misericordia, por ese regalo inmerecido que Dios nos da. Y es hermoso nosotros ser agradecidos con Dios, encontrar que Dios, es más, nosotros nos ponemos a pensar: ¿qué vio Dios en nosotros? Creo que no sabríamos contestar a esa pregunta, ¿qué vio Dios en nosotros? Pero sin embargo, hoy estamos en sus caminos. Hay personas que hoy no tienen esa posibilidad, y hoy nosotros le damos gracias a Dios porque nos rescató, porque nos sacó de donde nosotros nos encontrábamos, una vida de pecado, tal vez de religiosidad, tal vez de diferentes ataduras que habían en nuestra vida, pero hoy estamos en los caminos de Dios, y es gracias a lo que Dios hizo por nosotros. Pastor John, Manuel Bonilla en una de sus alabanzas dice: ¿qué viste en mí, Señor? ¿Qué viste en mí? Realmente cuando Dios empieza a mirar nuestras vidas para salvarnos, Dios no ve nada. Por eso, Pastor John, la importancia de saber que somos salvos, saber que recibimos las bendiciones de Dios solo porque a Dios le plació, solo por gracia. Así es, y cuando nosotros miramos en esta parte, alguien dirá: bueno, pero ¿qué tiene que hacer el hombre para recibir el favor de Dios? ¿Cuáles son los pasos a seguir?
pero simplemente nosotros miramos que es nuestra necesidad, nuestra condición de fragilidad la que Dios ve y Él obra a favor. Y Él dice que Él coloca el querer como el hacer por su buena voluntad, de nosotros poder acudir a Él y poder acercarnos a Él y tener el favor de Dios. Y eso creo que nos ha de demostrar que tenemos que estar muy agradecidos, porque realmente es muy poco lo que nosotros hacemos, aparte de todo lo que Dios hace por nosotros. Sin duda alguna, pastor, el apóstol San Pablo, amigo, escribiéndolo a los hermanos en Roma, algo que Pablo les enseña es precisamente a ser agradecidos, y a ser agradecidos, pastor Humberto, por la fe que Dios ha derramado en sus corazones, por esa fe que los ha llevado a creer. Romanos capítulo 1, verso 8. El texto en mención dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. El apóstol estaba agradeciéndole a Dios porque esos hermanos de Roma habían asimilado un grado de fe que se evidenciaba en frutos. Dice, se divulga por todo el mundo. Es un lenguaje bastante común, decir todo el mundo, pues es dar a entender de que una gran mayoría de personas estaban informados de los frutos de la fe en los hermanos de Roma, de manera que él da gracias a Dios por esa fe, por ese regalo que ellos adquirieron de la fe, porque la fe no nace con nosotros. Hay una fe de pronto de tipo intelectual que sí viene, está en nuestra mente, pero la fe de Dios, la fe que cambia, que transforma, esta que recibieron estos hermanos de Roma, no nació con ellos la recibieron y la recibieron por la gracia del Señor, de manera que aquí Pablo le está dando gracias a Dios por esa experiencia de fe que estos hermanos de Roma evidenciaban y que se había dado a conocer por todo el mundo, dice él, de manera que era una fe fructífera, una fe próspera, una fe que manifestaba el regalo de Dios a todo ese pueblo. Amigos, qué interesante saber que Pablo le dice a los hermanos, da gracias a Dios por esa fe que ellos tienen, porque como lo acaba de mencionar el pastor Humberto, la fe que salva, la fe que viene de Dios, esa fe no viene con uno, es realmente Dios. Cuando una persona cree en Dios y acepta al Señor, es porque, pastor Humberto, Dios es el que ha puesto esa fe para que la persona dé el paso. El Señor Jesucristo dijo que de gracia recibiste, dad de gracia. Todo lo que tenemos de Él, Santiago dice en una de sus apartes, una epístola, que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Está en Santiago 1:17. De manera que todo. Y pregunta también el apóstol Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? O sea, todo lo que tenemos es objeto de la benevolencia, de la misericordia de Dios, porque uno nace desnudo. En la Biblia dice desnudo, sí, salí del vientre de mi madre. Es decir, todo lo que podamos añadirse a nuestra vida desde el momento del nacimiento hasta la muerte es una evidencia de la gracia de Dios, tanto en lo material como en lo espiritual. Y aquí Pablo está dándole gracias al Señor por esa parte espiritual de la iglesia romana, que asimiló esa fe de tal manera que la evidenció, la dio a conocer, y eso es algo por lo cual de verdad hay que darle gracias al Señor. Sin duda alguna, mis amigos, ¿por qué? Hombre, porque Dios es el que derrama. El pastor John nos mencionaba hace un momento que Dios es el que pone el querer como el hacer. Amén. Dios es el que hace precisamente, el que nos motiva a creer. Por eso hay que expresar al Señor nuestra gratitud. Pastor John, otro de los motivos por los cuales debemos expresar a Dios nuestra gratitud está en 1 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 13. El apóstol San Pablo le dice a los hermanos en Tesalónica que hay que estar muy agradecidos por el recibimiento de la palabra de Dios. Así es, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es, en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Qué hermoso notar este aparte que nos da Pablo aquí en Tesalonicenses acerca de una de las razones por las cuales tenemos que dar gracias, y una de ellas es por el recibimiento de la palabra del Señor. Los que estamos acá en esa mesa de trabajo, las personas que pueden vernos, que Dios les ha colocado en un lugar de privilegio, que Dios les permite compartir la palabra del Señor. Cualquier persona podría jactarse y creer que el llevar la palabra del Señor es gracias a de pronto a la actitud, de pronto de cómo habla, a la facilidad de palabra que tiene, de pronto al carisma y a un montón de cosas que le llevan a pensar al ser humano de pronto en su capacidad. Pero nosotros sabemos
que tenemos que darle gracias a Dios porque fuimos tenidos por dignos de ser instrumentos en las manos de Dios para llevar la palabra. Y si alguien recibe la palabra, no es por nosotros, es por la obra de Dios, por el poder de Dios actuando en vasos tan frágiles como somos nosotros, y la misericordia de Dios lleva a que personas reciban el mensaje de Dios, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios. Amigos, el hecho de tener la palabra de Dios en nuestras manos, en nuestro corazón, en nuestras manos, hoy nosotros contamos con un privilegio muy grande. Podemos tener la palabra de Dios, amigos, en papel, tenemos la palabra de Dios en el celular, tenemos la palabra de Dios en el computador, por doquier tenemos la palabra de Dios. Es un milagro, Pastor John, que a través de los años, a través de los siglos y de los milenios, un libro que ha sido tan perseguido, y aquí lo tenemos en nuestras manos. Así es, muchos imperios, muchos gobiernos han querido destruir la palabra del Señor, pero no ha sido posible. Y hoy, ya habiendo pasado muchos siglos, todavía hoy podemos tener el bienestar de adquirir la palabra de Dios. Es más, muchos pueblos incluso hoy tienen el anhelo de que pueda ser incluso traducido a su idioma, a su lengua origen, para poder disfrutar de la palabra del Señor. Pero hoy nosotros recibimos esa palabra a través de los diferentes medios masivos de comunicación, a través de la radio, a través de la internet, a través de la televisión, como en este momento, a través de diferentes medios que Dios, los medios escritos, y de muchas maneras podemos encontrar que podemos recibir la palabra de Dios, y eso, por eso es que tenemos que estar también agradecidos con nuestro Señor. Amigos, una de las profecías que el Señor nos dice es: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Pastor Humberto, a través de los tiempos, la palabra de Dios se ha abierto campo, ella misma ha fluido, de tal modo que, aunque la han perseguido, aunque han querido acabarla, bien dijo el Señor Jesús: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es una de las evidencias del poder de Dios en la preservación de su palabra a través de los tiempos. Regímenes totalitarios y anticristianos han querido limitarla, credos también anticristianos han querido también excluirla. Sin embargo, la palabra ha permanecido porque ella es viva y eficaz y permanece para siempre por ser de origen divino. Una de las razones por las cuales debemos vivir muy agradecidos es por tener acceso a ella. Ya ustedes, pastores, aquí en el estudio han mencionado la abundancia de palabras que hoy tenemos, versiones bíblicas de todo tipo, hasta en los centros comerciales consigue uno la Biblia allí en los stands de los libros allí. Es decir, hay una abundancia que precisamente por esa abundancia muchos ya le restan importancia, pero la palabra, hay lugares donde hay hambre de ella, y el hecho de ser saciado, de tenerla al alcance, de tener acceso a ella continuamente, es motivo de mucha gratitud, porque hay pueblos que no tienen acceso. Una Biblia, por ejemplo, en los países de extrema, de creencia musulmana extrema, uno ve que la Biblia allí no es permitida. Nuestros hermanos que nos escriben tienen que vivir un cristianismo clandestino. Ellos tienen que reunirse, tenemos hermanos que trabajan en esos lugares y se reúnen de una manera muy, muy oculta, porque cargar una Biblia y menos predicarla, pues es un asunto grave. Así que tenemos motivos para adorar y bendecir al Señor por tener acceso y oportunidad de tener la palabra del Señor en nuestras manos. De ahí, mi hermano, le invitamos para que la aproveche. Cuando vaya a la iglesia, aproveche esa palabra, óigala con gozo, con alegría, léala en su casa. Para eso es la palabra de Dios, expresarle a Dios nuestra gratitud, porque es el mejor material, es el alimento de Dios para nuestra alma. Queremos ir, amigos, darle nuestras direcciones, pero antes de ir, quiero invitarle para que, por favor, usted haga un par y un momento. Si debe darle gracias a Dios por algo, sin duda alguna, aproveche. Este es el momento de expresar a Dios su gratitud. Ya regresamos. No, es que el clima está fresquito y no está...
La gratitud para con Dios. Qué bueno mostrarse uno agradecido. Charlábamos, amigos, antes de ir a las direcciones de cómo debemos expresar a Dios nuestra gratitud por la palabra de Dios, por la palabra que ha sido y ha llegado a nuestras manos. Pero a la vez queremos expresarle, amigos, y debemos expresar a Dios nuestra gratitud, Pastor Humberto, por haber sido libertados de las tinieblas, de la oscuridad, en otras palabras, de las garras del diablo. Uno de los motivos por los cuales el apóstol insta que demos gracias a Dios es por eso. La experiencia más grande que un cristiano puede tener es haber sido rescatados del poder de Satanás al poder de Dios. Se presentan esos antagonismos en la Biblia, de la potestad de las tinieblas a la luz, del gobierno del mal al reino de los cielos. Entonces Colosenses 1, 12 y 13 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado más bien de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. La figura aquí es muy sencilla. Estábamos bajo una potestad, bajo un gobierno, bajo un imperio llamado pecado, tinieblas, llamado Satanás, y ser trasladados de allí al reino de su amado Hijo implica uno de los grandes milagros. Yo diría que el más, porque de pronto un milagro físico es bueno y es bonito y es una experiencia muy agradable, pero hay gente que ha sido sanada y sin embargo vuelven al pecado. Se tornan ingratos para con Dios, como aquellos 9 leprosos que dice la Biblia que no regresaron. 10 fueron sanos y resulta que de pronto, yendo ya por el camino, uno hizo un pare, se detuvo, miró su cuerpo, analizó y dijo: no es justo que yo arranque, y sin dar gracias, y se regresó y bendijo al maestro postrado, le dio las gracias, y el Señor se sorprende y dice: bueno, solamente uno vino, y los otros 9, ¿dónde están? O sea, ¿qué pasó con ellos? Porque hay gente que no tiene esa gratitud, pero aquí se habla de un cambio, de una experiencia espiritual que la llama la Biblia nuevo nacimiento. Y hay un motivo grande por el cual todos los cristianos vivimos agradecidos, es porque recordamos de dónde nos sacó Dios, en qué condición estábamos antes de conocerle, cuál fue la experiencia para pasar ahora a un mundo diferente, a una vida diferente, a una experiencia diferente, a una vivencia diferente. Esto es lo que Pablo dice aquí, que estamos en el reino de su amado Hijo, habiendo estado antes esclavos, subyugados por el pecado y por el diablo. Ahora somos libres por la gracia del Señor, porque por gracia fuiste libres, dice la palabra. Así que si el Hijo libertare, transmite la idea de esas cadenas que se rompen y luego esa persona pasa con bendición a dar gloria y alabanza al Señor, y eso es un motivo de mucha gratitud. Es generalmente la razón por la cual en los cultos cantamos con tanta gratitud, adoramos a Dios con tanto gozo, porque fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, como lo dice el apóstol Pedro. Amigos, qué interesante es saber que hay 2 reinos: está el reino de la luz y está el reino de las tinieblas. El libro de Isaías, Pastor Humberto, nos enseña que Satanás a sus presos nunca les abrió la puerta. Eso dice, o sea, no es posible que él libere. Por eso el Señor Jesucristo expresó de esta manera, dice: nadie entra a poseer la casa del hombre fuerte si antes no lo ata. El hombre fuerte es el enemigo y tiene esa potestad sobre sus víctimas, los subyuga, los somete, los esclaviza. Uno no se explica por qué uno sale por las calles de Bucaramanga, de Bogotá, algunas ciudades, y uno encuentra sectores donde personas que tenían un gran futuro, jóvenes. Fuimos hace poco con la juventud allá a esos barrios de Bucaramanga, allá donde está toda esta indigencia, todos estos muchachos en esa condición, y allá hay personas que son profesionales, jóvenes que tenían universidad, cayeron cautivos, cayeron en las garras, en las redes de las tinieblas, y entonces Satanás se recrea. Se necesita entonces que venga un poder superior, que es el del Señor Jesucristo, y entonces rompe aquellas cadenas y traslada a esas víctimas, las saca de esa condición y nos pone a salvo. Esa es una razón por la cual no podemos dejar de dar gloria, alabanza y adoración al Señor todos los días que amanece. Porque teniendo esa potestad sobre nosotros, estando cautivos, como dice la Biblia, ahora disfrutar de la libertad con que Cristo nos hizo libres, es un motivo de mucha gratitud, por el cual usted, amado hermano, no cese de adorar, de dar gracias al Señor, porque ¿qué sería de usted y de mí si Cristo no hubiera intervenido a nuestro favor? De ahí, mi amigo, que la palabra de Dios hace la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas, los hijos de Satanás. Sabe que los israelitas o los judíos, ellos tenían el concepto, se creían que eran hijos de Dios, hasta que el Señor Jesús fue claro con ellos, Pastor Humberto, y les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. El pecado, en términos generales y bíblicos, es la cautividad, es el yugo.
Se habla mucho de eso. En la Biblia hay una cantidad de tipos del pecado, como la lepra, la esclavitud, las tinieblas. Todo esto habla de una condición triste y lamentable, de una condición de alejamiento de Dios, de cautividad, de separación de Dios. Y cuando viene la revelación de Dios y viene la obra redentora de Jesús en nuestras vidas, se produce ese fenómeno espiritual, ese cambio, esa transformación que bíblicamente se llama nuevo nacimiento. Entonces pasamos a disfrutar de las bendiciones del Señor, de todos sus favores y de sus bondades, de sus misericordias, de paz interior, de gozo inefable, de comunión, de compañerismo, de amistad, de relaciones interpersonales sanas, de un hogar, de una familia, es decir, una cantidad de factores positivos que vienen en ese paquete espiritual llamado salvación, y no tenemos otra cosa sino que dar gracias, honra y alabanza al Señor por habernos hecho tan enorme regalo, por lo cual le damos la alabanza y adoración todos los días. Sin duda alguna, mucha gratitud hacia Dios, porque estando muertos en delitos Amén. Y en pecados, ahora el Señor nos ha dado vida y vida en abundancia. Amén. Pastor John, debemos dar gracias a Dios por la redención de su sangre, pastor. Amén. La palabra del Señor dice, ahí seguidamente al versículo anteriormente leído, verso 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué hermoso esto, nosotros poder encontrar que en la sangre de Cristo nosotros obtenemos redención. Yo les digo algo con respecto a la libertad que Dios produce y a los cambios que Dios puede producir en una vida. Cuando ésta llega a Cristo, alguien dirá, ah, qué bueno, de ahí para arriba cambió. Pero ¿y todos los pecados que cometió anteriormente, todas las faltas que tenía ahí pendientes respecto a la justicia de Dios? ¿Qué va a pasar con eso? Alguien dirá, no, pero cambió, ya esta persona ya cambió. Pero si nosotros miramos en la justicia aquí humana, así hay una persona ya cambiado, debe responder por los delitos cometidos. Pero nosotros encontramos que gracias a la sangre de Cristo, el Señor borra todas nuestras rebeliones, borra todos nuestros pecados, todo lo que nosotros podamos haber hecho en nuestro pasado. Dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Habla de que las cosas viejas ya no se van a tener en cuenta, ya van a ser borradas. Y esa es la redención, que el Señor murió por nosotros para quitar nuestros pecados, para borrarlos y limpiarnos de toda maldad y presentarnos aceptables delante de nuestro Dios y Padre. Amigos, por eso era necesario que el Señor muriera de esta forma en una cruz y derramara su sangre. Si Él muere de otra forma, hubiese sido en vano su muerte, porque al no derramar su sangre, entonces nuestras vidas, el pecado del ser humano no podría ser quitado. Pero ¿sabe qué dice Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo la sangre, amigos, que el Señor derramó es la que puede limpiar al pecador de todos sus pecados y dejarlo limpio, dejarlo una nueva criatura. Es tan importante esto, Pastor John, la sangre del Señor, que aún Juan el apóstol nos dice, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos sigue limpiando de todo pecado, porque aunque hemos conocido al Señor, no dejamos de fallar, pero esa sangre maravillosa nos sigue limpiando, pastor. Así es, allí en primera de Juan 2:1 dice, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y a través de la obra de Cristo queremos de pronto decirle a usted que nosotros podemos pedirle perdón a Dios, rendirnos delante de Él y saber que hay alguien que toma nuestro caso en cuenta, nuestro abogado, nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre. A través de lo que Él hizo en la cruz, Él tiene las actas, Él tiene la carta que da evidencia de que ya ese pecado no es tomado en cuenta, que es perdonado, que es cubierto. La palabra del Señor también habla allí de bienaventurado el varón cuya transgresión ha sido perdonada, cuyo pecado ha sido cubierto, y esa es la bendición que nosotros tenemos cuando nos rendimos a Dios. Amigos, hay muchos y son muchos los motivos por los cuales debemos expresar a Dios nuestra gratitud por todo lo que ha hecho. Siempre lo que Dios ha hecho es bueno. Cuando Dios creó al hombre, amigos, dice la Biblia, y creó todas las cosas, dice la Sagrada Escritura, y vio Dios que era bueno. Cuando querían perseguir al Señor para hacerle mal, la gente tenía que decir, todo lo que ha hecho, lo ha hecho bien. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios sabe hacer, las cosas bien, para que nosotros las disfrutemos, para que vivamos para Él y siempre expresemos nuestra gratitud. Es más, nos comportamos tan mal y con todo y eso el Señor vino a buscarnos. Vino, amigo, dice la palabra, a libertarnos del yugo del pecado. Y por eso, Pastor Humberto, Romanos nos enseña, el apóstol San Pablo escribiéndole a esta iglesia, nos enseña que ese es un motivo de agradecimiento. El texto citado en Romanos 6:17 afirma:
Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Estábamos comentando en breve hace unos minutitos sobre esta gran obra que se llama la libertad, en la ruptura de las cadenas, el ser liberados. Dice la historia que cuando en Estados Unidos se produjo la libertad de la raza negra, estos fueron tan felices que el presidente de entonces le tocó que publicar normas, porque fue tanta el alborozo de estas personas de raza de color que se negaron a ir a trabajar a recoger el algodón y las cosechas, porque estaban disfrutando de una libertad, y entonces eso retrasó el rendimiento económico, de manera que hubo que decirles que aunque estaban libres, había que continuar trabajando. Y mire usted que solamente una libertad de tipo político, social, produjo semejante alborozo. ¿Cómo no vamos nosotros a expresar nuestra gratitud para una gracia libertadora como esta? Dice la Biblia que vinimos a ser libertados del pecado y pasamos a ser siervos del Señor. Y Pablo dice, damos gracias a Dios porque estábamos en esa condición y ahora estamos en otra. Este es un fenómeno que algunos no le han dado la importancia que tiene, y es que el cambio de un pecador, la liberación de una persona en esa condición, en la drogadicción, en el alcoholismo, en el deterioro moral, en la prostitución, en una cantidad de ataduras, solamente la opera el Dios del cielo con su poder y su gracia. Esa es la razón por la cual en la iglesia oímos testimonios de personas que con mucho alborozo y con mucha euforia expresan al Señor su gratitud porque fueron, pero ya no son. Amén. Estaban, pero ya no están. El apóstol Pablo dice, y esto erais muchos de vosotros, y menciona, ¿sí?, esclavos de esta y de esta y de estas prácticas, pero ahora habemos sido santificados, liberados, comprados, rescatados, y ese es el motivo de mucha gratitud, de manera que sí hay razones bíblicas y experimentales para vivir agradecidos con Dios. Amigos, y eso solo se encuentra a través de nuestro Amén. Señor Jesús, definitivamente. Por eso, Pastor Humberto, el Señor fue claro y dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El conocimiento de la verdad y la libertad en Cristo tienen como objeto capacitar a la persona libre para tomar la decisión. Hay quienes equivocadamente creen que el Evangelio es un yugo, que esto es una vida monástica, que a nosotros nos prohíben esto y esto y esto. No nos lo prohíben porque tenemos igual de libertad. Sencillamente esa libertad nos permite escoger qué hacer con nuestra vida, Amén. En qué dirección enfocarla, hacia dónde poner la proa de nuestro barco. Nosotros podríamos también, como tantas personas, de pronto tomar aguardiente y vivir una vida disipada, desordenada. Sencillamente no lo queremos. Y no lo queremos hacer en base a la libertad espiritual que el Señor nos dio, y esa libertad es la que le permite a usted y me permite a mí como redimidos escoger qué camino seguir. Amén. Esto es una experiencia única, maravillosa. No delinquimos no porque no podamos, sino porque no queremos. Esto es lo que Jesús llamó libertad. La libertad se determina por hacer lo que yo creo que debo hacer y no lo que me parece que es solamente agradable, que no, que yo soy libre, que hago de mi vida lo que quiera, y resulta que vive en el pecado, vive atado por ello, y esa no es libertad. Porque ese precio que se paga por eso, por esa vida desordenada, esos cargos de conciencia, esos temores a ser descubierto, ese miedo a que su adulterio sea conocido por su esposo, ese temor a que sus hijos ilegítimos se enteren, los propios, es una cantidad de circunstancias que genera el pecado, y es esa libertad. Salir de allí, lo que el Señor menciona cuando el pastor Arturo dice conoced la verdad y la verdad os hará libres, es esa ruptura con el pecado y esa comunión con Dios, y eso es lo que nos hace vivir llenos de gratitud para con Él. El problema, Pastor Humberto, es que muchas personas confunden la libertad con libertinaje. Esa es una frase que está en la Biblia, dice que la confunden. Libertinaje es estar bajo un yugo, aparentemente una libertad, pero luego vienen los costos. Mire cuántas personas están cautivas, por ejemplo, del SIDA, y están ya en una etapa terminal. Creyeron disfrutar de la libertad y quedaron presos, ¿sí? Por eso dijo alguien, creo que fue Samaniego, el poeta dice, en un panal de rica miel 2000 moscas acudieron, y por golosas murieron presas de patas en él. ¿Sí? O sea, acudieron allí con una cosa aparentemente agradable y resulta que quedaron atrapados en eso. El pecado es eso, es un atractivo y resulta que cautiva a su víctima, pero Cristo vino a darnos vida y a darnos libertad. De ahí, mi amigo, que lo mejor que podemos hacer es acercarnos a Dios, disfrutar de la libertad que el Señor da, no actuar en el libertinaje, porque ya el pastor lo ha mencionado, cuánta gente está pagando las consecuencias de ese pecado, y eso aquí sin contar la eternidad, mis amigos, porque bien dice el apóstol San Pablo que la paga del pecado
es muerte. Amén. Ya regresamos. Nos queda el último segmento, ¿cierto? Mis amigos, qué bueno es la gratitud, qué bueno es un corazón agradecido y sobre todo un corazón agradecido con nuestro Dios. Ya hemos leído y estudiado, amigos, lo que es la lista que el apóstol San Pablo nos ha dejado de cómo expresar al Señor nuestra gratitud, el por qué. Otro de los motivos, Pastor John, que la Sagrada Escritura nos enseña es precisamente por la comunión que tenemos en el Evangelio. Dice la palabra en Filipenses 1:5, dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y qué hermoso nosotros poder darle gracias a Dios por tener esa comunión con nuestros hermanos, por poder compartir en Dios y tener esa armonía que se vive cuando alguien está en Dios. Si nosotros miramos, hoy la gente vive peleada, vive agarrada, vive disgustada y en cuanto a sus diferencias no pueden encontrar como un punto que marque el equilibrio. No, simplemente cuando alguien se enoja con alguien, de una vez sale o de pronto insulta, de pronto actúa de manera desmedida. Pero si nosotros miramos, en Dios podemos tener comunión, podemos tener armonía. Dios hace que cada persona, a pesar de sus diferencias, aprendamos a perdonarnos, aprendamos a amarnos, a tolerarnos unos a otros y a vivir como Dios manda, a vivir juntos y vivir en la comunión del Evangelio, en poder compartir. Qué hermoso que nosotros podamos ir a diferentes lugares y encontrar personas que aman a Dios, que viven para Dios y que somos hermanos en la fe, y hay una armonía, hay una comunión que podemos tener, y eso es grato, tener una familia en Dios. Es una bendición de Dios, sin duda alguna. Por eso el apóstol San Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Y sabe por qué no se avergüenza del Evangelio? Porque es poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué? Para perdonar, para restaurar, para ayudar. Si hoy, mis amigos, una etapa muy difícil que nos ha tocado vivir es una etapa muy violenta, Pastor John, donde las personas, poca comunión, cada uno por su lado y cada uno como siempre a la defensiva, Pastor. Así es, y en el ámbito secular nosotros encontramos que están esas rivalidades, esa parte de competencia, que hay personas que no les importa por encima de quién tenga que pasar para lograr su cometido, para avanzar y llevar a cabo sus metas personales y sus intereses propios. Pero si nosotros miramos en Dios, en la obra y en la labor que hace el Evangelio en nuestras vidas, nosotros encontramos que podemos tener armonía, que podemos tener comunión con nuestros hermanos, que no tenemos que hacer las cosas
para como pasar por encima de otro para poder lograr las cosas, no, sino que podemos hacerla estando en comunión, amando a nuestro prójimo, viviendo en armonía con él y sin necesidad de todo eso poder alcanzar, lograr nuestras metas personales. Amigos, es que desafortunadamente hoy es tanto la falta de comunión que inclusive en los hogares, esposos que no se hablan, padres que no hablan con sus hijos, hijos que no hablan con sus padres, es una guerra completa. Pero cuando llega uno al Señor, cuando conoce uno el Evangelio, ese Evangelio que el Señor nos ha traído, que no es una religión, sino que es una persona maravillosa que se llama Jesucristo, entonces, mis amigos, las cosas cambian. La comunión, pastor, como usted lo acaba de mencionar, el Señor Jesús dijo: en esto conocerá el mundo que sois mis discípulos, en que tengáis comunión, en que os améis unos a otros. Así es, y qué hermoso esto, poder tener nosotros armonía unos con otros, poder tener esa comunión, como dice mi pastor Arturo, poder llevar a cabo en la familia esa unidad. Hoy encontramos las familias que están alejadas de Dios y alejadas del Evangelio, que están agarrados, están peleando, el padre no habla con el hijo no habla con el padre, hay una separación, hay una diferencia, pero qué lindo que aquella persona que vive o aquella familia que vive el verdadero Evangelio puede estar en comunión, puede estar en armonía, todos se sientan a la mesa y pueden compartir y pueden hablar y pueden llevar esa vida que agrada a Dios. Amigos, y aunque a usted le parezca muy difícil, ¿sabe qué nos dice el apóstol Pablo? Nos dice que nosotros debemos dar gracias a Dios, pastor Humberto, dar gracias a Dios en todo. Efesios capítulo 5, verso 20. Ese versículo lo mencionamos al inicio de este programa y ustedes recordarán que dice que demos gracias por todo. Ese todo es genérico e incluye toda experiencia, sea buena o sea desagradable. Hay un texto en Romanos que no está aquí escrito en el programa de hoy, pero que viene a mi mente, y es aquel que dice que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, incluso las cosas más amargas y las experiencias más desagradables. Se cuenta de un hermano que trabajaba en una mina en Estados Unidos, y su texto favorito ese era dar gracias a Dios por todo siempre dar gracias. Un día, pues sorprendentemente, como suele pasar, esporádicamente le sorprendió la tarde para ir a su trabajo y su esposa no pudo echarle el almuerzo que normalmente se llevaba, y el hombre compró un sándwich de carrera, algo frío de rápido preparó y se fue con la tarde ya encima, el horario, y llegó allá y a su trabajo, y los compañeros de trabajo se reían de él porque un hombre a quien da gracias a Dios por todo, a que todas las cosas ayudan para bien, pues se le hace tarde a su esposa, no puede traer almuerzo. Luego llega la hora del almuerzo y él destapa su sándwich, los otros con su almuerzo, y está él dando gracias a Dios por ese sándwich, que era todo lo que ha podido llevar de almuerzo, y de pronto lo sorprenden las risas sarcásticas de ellos, y es que mientras él ora, un perro de uno de los compañeros de trabajo tomó su sándwich y salió a correr. Cuando él oyó las carcajadas y abrió los ojos, el perro iba unos metros ya con su sándwich, y por instinto él se para y sale a correr tras el can para recuperar su almuerzo. Las carcajadas fueron mayores porque un hombre a quien todas las cosas ayudan a bien, que siempre vive agradecido por todo, pues llega tarde, trae un sándwich pequeño, que eso es todo su almuerzo, y como si fuera poco, por estar orando, viene el perro y le quita lo poco que lleva de almuerzo, y ahora va el cristiano corriendo tras el animal a recuperar su sándwich. O sea que la risotada fue intensa, y él corría y el animal también. De pronto dice que se oyó una tremenda explosión y la onda lo lanzó un poco más adelante, y el único sobreviviente que quedó de aquello fue él y el perro del vecino, de ese compañero de trabajo. Fue sorprendente ver, porque la entrevista fue esa: ¿por qué usted no estaba? Y él explicó el por qué. Dios usó un animal, Dios usó un trasnocho, Dios usó una situación allí, una circunstancia normalmente cotidiana, para permitir y sacarlo de esa situación. Entonces sí hay que dar gracias a Dios por todo, como dice Efesios. Por una enfermedad, porque uno allí puede aprender; por un accidente, porque de pronto hay veces que uno no tiene quietud y tiene que estar en convalescencia, tiene tiempo para meditar; una experiencia amarga acerca la familia. Es decir, hay una cantidad de factores y siempre hay un propósito de Dios en cada circunstancia, sea regular, sea buena o aparentemente opuesta. Así que hay que dar gracias a Dios en todo. Esto es lo que la palabra enseña. Qué interesante, mis amigos, expresar al Señor esa gratitud, esas situaciones que a veces no entendemos. Pastor Humberto, frecuentemente oímos decir que no se trata de comprender, sino se trata de creer. Exacto, es que hay situaciones que no se captan con el intelecto. Y la fe no es, porque por fe andamos, no por vista.
Esto de querer explicarlo todo de una forma material, de una forma palpable, de una forma natural, contradice y va en contravía de la fe bíblica. De manera que cuando uno da gracias por todo, uno está admitiendo la soberanía de Dios sobre nuestras vidas, su poder, de tal manera que Él coordina los hilos de las circunstancias, de la historia, situaciones que, como les acaba de comentar, aparentemente son opuestas a la razón, pero que Dios tiene un propósito en ellas. De manera que incluso la Biblia habla de un hombre que fue ciego de nacimiento, y los discípulos le preguntaban al maestro, ¿por qué nació él ciego? ¿El pecado está en él o en sus papás? Y Jesús fue claro y le dijo, ni el papá ni él tienen la culpa. Esto se permitió para que la obra de Dios sea manifiesta en él. Entonces uno no sabría qué fuerza tiene hasta que no le toca levantar un gran peso. Y así es como Dios permite estas experiencias. Cuando uno da y da gracias siempre, va descubriendo uno que en nosotros está la gratitud. Y esa gratitud, como les decía al inicio del programa, permite vivir una vida contento, feliz, todos los días saber qué es la misericordia de Dios, y de esa forma uno le da gracias a Dios por las personas que Dios usa, por las circunstancias que Dios usa y por todo lo que Él pone a nuestra disposición. De ahí, mi hermano, mi amigo, que la situación que usted pueda estar pasando, mi hermano, ánimo, vamos adelante con la ayuda de Dios. No es que el Señor se haya olvidado, sino aprendamos de esas experiencias, de esas situaciones. Para ir terminando, mis amigos, el apóstol San Pablo, John, nos aconseja y nos enseña que nosotros debemos dar gracias a Dios aún por nuestros alimentos. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Hay algunas palabras que escuché desde muy pequeño de mi padre y de algunas otras personas, que es mejor tomar changuita con sal con Jesucristo y no manjares con el diablo. Qué hermoso nosotros entender que los alimentos, por pocos que sean, de pronto la situación, de pronto en economía tocó aguapanelita con pan para dormir, para acostarse, pero qué hermoso saber que uno está en Dios y uno tiene que darle gracias a Dios por eso, porque en eso podemos ver la misericordia de Dios, podemos ver la gratitud que tenemos nosotros para con Dios. Hay gente que está comiendo grandes manjares, pero ni siquiera puede desgustarlo, ni siquiera puede encontrar alegría, contentamiento en ello. Pero así sea lo poquito que usted coma, que usted le dé muchas gracias a Dios, porque Dios le da ese pan nuestro de cada día y la bendición de poder tenerlo. De ahí, mi amigo, que le invitamos a expresar a Dios su gratitud. Y qué mejor que en la casa de Dios, qué mejor que en el templo, poder asistir a oír la palabra de Dios y así expresar usted también esa alabanza, esa adoración, esa gratitud al Todopoderoso por todo lo que ha hecho y por todo lo que el Señor seguirá haciendo en su vida. Por eso, en este momento queremos extenderle la invitación a la iglesia de Cañaveral, de igual forma a la iglesia de Belencito y a la iglesia de Florida Centro, la iglesia de Cañaveral. Pastor Humberto. Estamos en la calle 34, número 2627, muy sencillo, y aprovecho para decirles que el 26 de julio en la mañana tendremos la visita de nuestro presidente internacional, el reverendo Gustavo Martínez, en nuestro culto dominical, así que si desea acompañarnos, de alguna manera nos acomodaremos allí. Allí les esperamos en las demás reuniones, martes, jueves y viernes a las 7 de la noche y los domingos 9 y 5 de la tarde. Pastor John, la Trinidad. El horario de cultos allí es martes y jueves, 7 de la noche, sábado 5 de la tarde, domingos 9 de la mañana y 5 de la tarde, y en la carrera 18, número 59152. De igual forma en Florida Centro, carrera octava, número 339, frente al hospital. Allí le esperamos. Mis amigos, queremos despedirnos diciéndole la palabra de Dios. Dice Pablo, gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones para todos. Amén. Dios los bendiga.